Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger y queremos darle la bienvenida a este episodio de Generación de la Cruz. Y antes de comenzar, antes de presentar a los invitados, quiero decir lo siguiente desde el comienzo, esta pasada semana. Viendo que ahora estamos al comienzo de febrero, celebramos 2 cumpleaños, uno detrás del otro, en el mes de febrero. En febrero primero, celebramos el cumpleaños de Abby. Ahora es una jovencita, 13 años de edad. Y ahora en el tercero, 2 días después, el cumpleaños de Mackenzie. Ahora tiene 3 años. Así que hay una diferencia de 10 años entre ambas. Y un dato curioso es que, en realidad, su fecha de nacimiento, el pronóstico era para el 1 de febrero. Y así que habíamos considerado que íbamos a tener cumpleaños a la misma vez para Abby y para Mackenzie. Y lo pensé y dije, bueno, no creo que a Abby le guste eso mucho. Así que, desde luego, bueno, no daré todos los detalles, no creo que quieran saber, pero bueno, decidimos que fuera el tercero y así que fuimos el martes en la mañana. Muy, muy temprano. Creo que llegamos al hospital como luego de las 5 de la mañana. Y como a las 7, creo que fue, entre las 7:30 y 8 de la mañana, Mackenzie nació. Así que 2 días de diferencia entre ambas. Bueno, debo decir 10 años y 2 días, febrero 1 y febrero 3. Así que les deseo a Abby y a Mackenzie, desde luego Mackenzie tiene solo 3. Así que nada de eso le va a importar, pero a Abby está durmiendo ahora mismo, pero se despertará eventualmente. Les deseamos a ambas feliz cumpleaños. Mamá y papá las aman y que son muy especiales para nosotros. Y ambas nos han dado mucho gozo y mucha alegría y han traído tanta vida a nuestra familia. Y quiero decir algo a Abby rápidamente. Abby se ha convertido en casi como una pequeña madre para Mackenzie. Y de todas las niñas, las mayores entre Sam y Abby, Abby en realidad ha tomado ese papel de ser la que la cuida y que siempre está atenta a ella. Y cuando ella está alrededor, no nos preocupamos mucho. Si está con Caroline, nos preocupamos mucho. Pero con Abby, ella ha tomado esa iniciativa y se ha convertido en una pequeña madre y es una buena, gran hermana, una gran hermana. Así que cada domingo cuando las niñas se preparan para la iglesia como a las 7:30 de la mañana, las despierto, vienen, comen su desayuno, alimentan a los perros y luego Abby, ella toma su papel y ella se hace a cargo de Mackenzie, la lleva arriba y mientras ella se prepara para la iglesia, Mackenzie está con ella jugando con sus juguetes y lo hace para que yo me pueda preparar para la iglesia y ella se queda con ella en la guardería infantil los domingos. Ella hace un buen trabajo y está haciendo un muy buen trabajo. Y ella hace un buen trabajo con Mackenzie. Así que mamá y papá te aman mucho a ambas de ustedes y les deseamos a ambas un muy feliz cumpleaños. Queremos darle la bienvenida en este día a mi coanfitrión, como siempre, David Watts. Es un placer que esté aquí. También tenemos un invitado especial que ha estado con nosotros en distintas ocasiones y cada vez que puede llegar aquí a la ciudad de Baton Rouge, viene quizás como 4 o 5 veces al año y está con nosotros. Probablemente como ha estado 2 o 3 veces en el programa y es un placer que esté con nosotros Steven Ostrega. Estuvo con nosotros meses atrás en el programa y es un placer que esté de vuelta. ¿Cómo está? Gracias. Estoy muy bien. Es un placer estar aquí Y otra ahora vez. está a punto de jubilarse de la Guardia Costanera, ¿correcto? Bueno, mira, permíteme aclarar esta aplicación. Yo más bien diría que es un segundo comienzo. Oh, Bueno, muy explique bien. eso. Tú sabes que
En estos años yo he servido en la fuerza militar Sí, y he viajado en el ministerio. sí, Bueno, trato de tener 20 o 25 fines de semana predicando en algún lugar y al acercarnos a la jubilación, que espero que la fecha oficial sea el 1 de julio, para esto creo que ya vamos a estar a menos de ujú, 4 meses, pero estamos queriendo entrar a un enfoque completo en el ministerio de aquí en adelante. Así que grandioso. Eso es algo que usted ha sentido que el Señor ha estado dirigiéndole en esa dirección, en el estar viajando más y ministrando, y que es algo siempre muy sí, necesario. Y usted siempre está bien ocupado, viajando de un lado al otro entre lo que diría, entre esta esquina del sí, sureste, entre desde Texas Texas, hasta las Florida, Carolinas. las Las Carolinas, Carolinas, sí. Virginia. Le quiero hacer esta pregunta en sus viajes. Am, ¿Cómo? Porque sé que usted ministra y que predica y enseña la cruz. ¿Cómo ha sido esto aceptado? O si ha sido aceptado, o si hay iglesias que ya lo están aceptando, el mensaje, y si no lo han hecho, ¿cómo es que han reaccionado? Ha sido una mezcla de recepción. Lo que voy a decir es esto, que hay muchas iglesias en las que predico que tal vez no se dirijan por el término que sale de aquí, el mensaje de la cruz, pero generalmente tienen hasta cierto punto u otro una comprensión de la obra consumada de Cristo. Sí, Y también hay iglesias que entienden, bueno, conocen la redención, pero tienden a perderse. Así que es un tipo de mezcla que puedo ver al viajar. ujú, Y también hay personas que yo conozco que yo creo que son muy sinceras, que son nacidas de nuevo, que le sirven al ministerio, que sí, vienen de, seguro. que por lo menos hasta cierto punto hay un flujo de Ujú, palabra de fe y tenemos discusiones bastante únicas y singulares. A veces recibo un poco de crítica y hay personas que lo aceptan con respeto y otros que de hecho he tenido situaciones en las que hay personas que lo han recibido sí, y espero que eso haya comenzado a labrar la tierra. Y no se trata de competencia, sino de traer el seguro. entendimiento correcto. Y eso es algo crucial, el tener el entendimiento correcto. Así que estoy contento por eso. Por lo menos contento que hay una discusión abierta. La hay. Y para los que lo han aceptado, las bendiciones les seguirán, y bastantes. Sabes, y también quiero decir esto, Gabriel, que lo que puedo ver no solo es a gente en los círculos de la iglesia pentecostal o del evangelio completo o carismático que está abierta a escuchar y a entender la obra de redención de Ujú, Cristo. Hay personas que yo conozco que son ujú. bautistas, pero que no obedecen Sí, una doctrina ultra y en realidad calvinista. el doctor Watts y yo tenemos amistades dentro de lo que se conoce como la Convención Bautista del Correcto. Sur, que están muy receptibles y que no siguen la tradición calvinista. Y es algo que hemos discutido el doctor Watts y yo, pero hay ese malentendimiento de que todos los bautistas son calvinistas, y no es cierto. Eso no es Correcto. cierto en lo absoluto. Hay muchos bautistas, aún dentro de ese grupo, que no son calvinistas. En realidad, se alinean más con lo que enseñamos y predicamos aquí. Sí. Y así que, y usted lo ha visto. Yo he visto eso, sí. Y aún lo que yo he encontrado es que aún aquellos que tal vez tengan una influencia calvinista, hay diferentes grados de Es su cierto, interpretación y aceptación muy de la cierto. doctrina. Por ejemplo, si una persona que es ultra, Absolutamente. una persona ultra calvinista, una persona que cree de Sí, 3 a 5 puntos así de es. todo el sistema, sí es Sí, difícil platicar con ellos. Pero hay mucha gente de fuera de los círculos, así como lo hemos mencionado, que realmente quieren entablar una conversación y que están buscando una relación íntima y personal porque se dan cuenta de que no se trata de las reglas sí, y y regulaciones. creo que hay algunos, como usted mencionó, y lo hemos mencionado también, y
no me gusta repetir lo mismo y perdónenme por esto, pero hay algunos dentro de diferentes secciones religiosas, ya sean bautistas y Sí, aún católicos romanos. Hemos visto algunos y recibí un correo electrónico no mucho tiempo atrás y creo que fue en una de las hojas del maratón y una dama escribió y dijo que soy de la religión católica romana y sintonizo y aprendo más de la Biblia. Y he aprendido más acerca de cómo el Espíritu Santo obra en todos mis años, comparado con de la Iglesia estando en la Católica, sí. Iglesia Católica Romana. Bueno, yo puedo decir esto y no voy a mencionarla por nombre, porque ella me mataría. Sí, no queremos que eso suceda. Pero la señora con la que yo comparto mi oficina en la base, trabajo yo con un equipo de 5, hablando de mis asignaciones y todos somos de clase E7 o mayor, y yo lidio con una de 3 posiciones administrativas. Y la jefe suboficial con la que yo comparto mi oficina, ella viene de una iglesia católica muy Ujú. fuerte. Y lo que quiero decir es de que en la fuerza militar uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno Seguro, escucha o sintoniza. Si alguien se siente herido, uno tiene que ser se entiende respetuoso eso. de eso. Pero yo aún tengo mi celular y ya sea en Facebook o en YouTube, en todo el día yo tengo a Ujú. SBN. Y aunque ella tal vez se ríe de algunas cosas, ella se sienta a casi 1 metro detrás de mí y ella dice, por favor, Sí, súbale eso, me gusta eso, lo disfruto. Y tenemos conversaciones muy, muy buenas acerca de algunas y de las sabe, cosas que algo que estoy escuchamos en viendo y sé SBN. que usted lo ha visto de igual manera es que hay dentro de la sección conservadora de los pentecostales, el mundo pentecostés, am, Sí, probablemente diría que una gran mayoría saben exactamente lo que hacemos. Quizás no lo proclamen públicamente, pero saben lo que hacemos. Y muchos se me han acercado y me han susurrado al oído para que nadie más los escuche. Sin les sintonizamos y seguimos todo lo que predican. Así que, desde luego, lo aprecio bastante. Y con esto, bueno, quiero decirle que me alegra que esté aquí. gracias. Siempre que esté alrededor, usted está bienvenido para que Steven estaba visite. hablando de su cercanía a la jubilación con la fuerza militar. Yo hablé con mi consejero financiero y aprendí que yo me puedo jubilar y vivir cómodamente como 6 meses después de que muera. Así que, así Igual que yo, que ese igual que es yo. mi plan de jubilación. Por eso tenemos que encender otro fuego y seguir Pero adelante. Hay que por seguir eso adelante, sí. decimos, para los cristianos que realmente siguen la palabra de Dios, no hay un No hay plan de retiro. jubilación. ¿Saben? El plan de retiro es el rapto o la Así muerte. es. Trabajaremos hasta que venga Jesús, como Amén. dice la alabanza. Gabriel, tú y yo hemos hablado de los abuelos porque, bueno, hemos tenido conversaciones detrás de las escenas de cómo tu abuelo es como Sí, el conejito siempre del sigue. Energizer, sigue adelante. Y mi abuela tenía 91 años de edad cuando ella falleció. Mi madre les podrá decir que yo recibo muchos atributos de mi abuela. No importa qué es lo que me pase, yo no me quedo quieto Sí, por así nada. es. Y saben, mi palpitar es que si yo cumplo 90 años de edad, Seguiremos. aún quiero seguir adelante. Así es la misma manera que yo lo considero. No hay un plan de retiro y ya sea por el rapto o la muerte, trabajaremos hasta que venga Jesús. Y habiendo Amén, dicho así esto, es. ¿saben? Terminamos con el cuarto capítulo de Efesios y continuaremos con el quinto. Continuando con ese tema del cristianismo práctico, el cuarto capítulo se dedicó al cristianismo práctico. ¿Qué hacer con lo que usted tiene? Continuamos al quinto capítulo y todavía hablaremos de lo mismo. Se verá aún lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Habrá mandamientos que se entregarán en este capítulo y estaremos viendo cómo debemos andar como hijos de la luz. Am, leeremos y estudiaremos que como las esposas y los esposos deben tratar a las esposas y las esposas a los esposos y así de tal manera. Y es más un aspecto matrimonial, pero también como Jesús considera a la iglesia. Analizaremos esto y
Todo eso es el cristianismo práctico, lo que debemos hacer con lo que se nos ha entregado. Así que habiendo dicho esto, Al final del capítulo 4, Pablo cuenta cómo los cristianos deben y en de realidad actuar unos conecta con con el otros. versículo 1 y 2 del capítulo 5, es una continuación. Correcto, eso va a continuar esa idea, pero va a decir, bueno, aquí está la Y manera como se debe eso es lo que hacer. estaremos leyendo. Y quiero que ustedes, mientras leemos estos dos versículos, quiero que presten atención a lo que dice el apóstol. Si tiene un marcador, un bolígrafo, cualquier cosa, quiero que subrayen estos versículos, porque son muy importantes. Y siento que muchas veces, muchos cristianos que no entendemos esto porque si lo entendiésemos, trataríamos a otros cristianos de otra manera. Así que adelante, Sí. leamos esto y quiero que presten atención. Subráyelo, circúlelo, lo que quiera hacer. Pero tenemos que prestar atención y seguir lo que dice el apóstol. Le pediré al doctor Watts que lea el texto. Leemos Efesios 5, versículos 1 y 2, versículos 1 y 2, y de hecho, el encabezado que quiero utilizar para estos dos versículos es simplemente imitadores de Cristo. Ese es el título o encabezado que quiero utilizar de esos dos versículos, imitando a Dios e imitar a Cristo. Es muy importante, muy importante. Efesios 5, comenzando en el versículo 1 y concluyendo en el versículo 2. Adelante, Dr. Watts. Leemos de la Biblia de Estudio del Expositor, la edición Crossfire, y nos pueden seguir en la pantalla. Sed pues imitadores de Dios como hijos Lo amados, somos al obedecer la palabra de Dios y cuando mantenemos nuestra fe en la cruz. y andad en amor, Ordenen su norma de conducta dentro de la esfera del como amor. también Cristo nos amó, Presenta al apóstol pasando del Padre al Hijo como nuestro ejemplo. y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso es importante, muy importante. Cristo cumplió todas las ofrendas simbólicas de sangre del sistema levítico. Él las cumplió cuando se hizo ofrenda de pecado en la cruz. El olor fragante describe el sacrificio expiatorio aceptado por Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y pedimos que nos ayudes a trazar correctamente tu palabra de verdad. Úngenos para enseñar tu palabra y úngenos para escuchar lo que tienes que decir y lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dr. Watts, como mencionó, viendo estos dos versículos del capítulo 5, es una continuación del capítulo anterior, los últimos versículos. Cuando leemos, y como lo hemos leído un momento atrás, y mientras usted lo lee, estaremos viendo que cómo debemos actuar, cómo debemos ser, cuál debe ser nuestra conducta para vivir y cómo todas estas cosas deben ser una demostración continua. Debo decir que se deben permanentemente demostrar a todos los hermanos creyentes, constantemente, todos y cada uno de los días de nuestras vidas. En otras palabras, si usted quiere saber lo que significa realmente el ser un cristiano, estos dos versículos lo explican. Lo primero que usted necesita entender acerca de qué significa ser un cristiano es que primeramente tenemos que ser seguidores de Dios. Y ahora quiero que lo analicemos por un segundo. Pablo lo presenta en la primera frase, ser imitadores de Dios. ¿Qué significa el ser un imitador? Ni siquiera estamos en el aspecto de imitar, pero tenemos que entender lo que significa ser un seguidor. Así que les invito a que Bueno, ustedes respondan. otro término es Ujú. ser imitador de Dios. Otra Pero no hemos traducción llegado ahí. para imitador
bueno, algunos comienzan con Quiero ser analizar imitadores de lo que Cristo. significa ser un seguidor, primeramente porque Sí, cuando usted entiende lo que es ser un seguidor, luego entonces uno entenderá puede lo que es ser entender un qué imitador. significa ser, Así que, sí. Y bueno, hacer ujú, a Dios nuestro ejemplo, hacer a Dios no ser un seguidor del predicador ujú, favorito o un seguidor de esta denominación, sino ser un ujú. seguidor de Dios. Cuando analizamos esto, cuando una persona viene a Dios, ¿cómo lo Ujú. hacen? ¿Cómo una persona es salva? ¿Cómo la persona se convierte en seguidor de Dios? Primeramente acepta a Jesucristo por Por fe. fe. Cuando esto sucede, la idea es que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, ahora se comprometen a Dios, se comprometen. Y ahora quiero, voy a ver si encuentro esta terminología y esa definición rápidamente. Tenemos que tomar la pausa y cuando regresemos, quiero analizar esa palabra comprometerse, porque hay muchas personas que dicen ser cristianos y no se han comprometido a Dios. Esa palabra comprometerse es muy importante, porque si no está comprometido a Dios, no será un seguidor de Dios, y si no es seguidor de Dios, no puede imitar a Dios. Así que todo No se comienza puede. con el comprometerse a Dios en una relación o compromiso. Con nuestro Padre Celestial analizaremos esto luego de la pausa. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y continuemos con lo que mencionamos un momento atrás. El ser un seguidor de Dios significa, primeramente, usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una vez la persona acepta a Jesucristo, ahora usted está comprometido a Dios, comprometido. Significa entregar. Ahora usted entrega su vida. Ujú. Está en una relación muy seria, queriendo decir esto, que cuando una persona está en una relación seria con otra persona, ninguna otra cosa puede tomar el lugar de esa persona, ninguna otra persona tomará su lugar. Están tan comprometidos a esta relación que ustedes están dispuestos a hacer cualquier cosa para continuar ese compromiso. Cuando usted se convierte en cristiano, un seguidor de Dios, ahora está en una relación muy seria con Él. Eso significa que usted no Ujú. puede ser infiel. ¿Cómo puede ser el infiel a Dios? O ser un cristiano temporal en la Navidad y en las Pascuas, nada más. Es Eso cierto. es lo que Usted llamamos no un quiere cristiano ser un temporal. cristiano de ese tipo. Correcto, de Navidad y Pascuas nada más. Cuando yo pastoreé la última iglesia en la que estuve, yo me encontraba con gente en la ciudad, los conocía, les decía, bueno, me topé con una pareja y les pregunté a qué iglesia van. Bueno, vamos a la iglesia Christ Fellowship Church of God. Y yo les decía, ah, sí, esa es la iglesia de la que soy pastor. Nunca los había Sí, conocido, ni siquiera sabía que existían, sí, pero 2 años había estado sí, allí y esa bueno. era su iglesia. Así que yo sé que en la Navidad y en las Pascuas nada más nos gusta medir el crecimiento de la iglesia Sí, por la gente que llega en la Pascua. Y por favor, no me malentiendan. Yo amo a todo el mundo. Yo quiero que ustedes vengan a la seguro. iglesia. Pero es más que Navidad Es, y Pascuas. Es más bueno, que un domingo, que 1 o 2 domingos al mes o lo que sea. Es un compromiso de 24 horas al día. Miren, aplicar el mensaje de la cruz en nuestra ujú, vida diaria y práctica, en nuestro estilo de vida diario, lo es un es algo a compromiso diario. diario. Señor, yo voy a regresar a tu hora consumada del Calvario el día de hoy. Y, por ejemplo, yo compartí una historia en un Ujú, estudio en la palabra hace poco. Yo, bueno, me eché de cabeza un poco. Hace unos años yo estaba en un ujú, restaurante de comida chatarra, estaba esperando mi comida, estaba esperando en la línea y en cuanto llegué para ordenar mi comida, llegó un señor detrás de mí y comenzó a apresurarme. Bajó su ventana y comenzó a maldecirme, decirme muchas cosas. Yo me enojé tanto. Ahora, muy a menudo en nuestra vida cristiana hablamos de
las adicciones sexuales, hablamos de la Ujú. bebida, de las drogas, pero Sí. el enojo y la ira que llegó sobre mí fue tanta que yo iba a apagar mi auto, me iba a salir del auto, iba a arrastrar a ese hombre de su auto y lo iba a golpear ahí ¿Se mismo pueden en el imaginar esto? restaurante. Imagínense Sí, esto en esta hora. se lo pueden El doctor imaginar. Watts sacando a una persona de su Sí, vehículo y luego proceder a darle una paliza. sí, golpearlo Muy completamente. parecido a Al mismo tiempo Cristo, era el pastor de entre una iglesia, comillas. era el pastor, así que es lo que llaman la ejecución de imponer Sí. las manos. Sí, exacto. Por favor, Sí, no bueno, lo y hagan. yo me enojé tanto, yo tuve que detenerme y yo tuve que examinarme a mí mismo de dónde fue que salió esta ira. Eso Ujú. es ridículo. El hombre es un cabeza del cornoque. Ahí estaba yo. Era pastor y a punto de irme a la cárcel porque dejé que mi enojo me controlara Mm, y porque dejé que mi ira me controlara de esa manera al punto de que, bueno, miren, la gente va a decir cosas ujú, estúpidas, van a hacer cosas estúpidas. Yo no puedo ujú, controlar sus acciones, pero como cristiano, especialmente mm, como hombre de Dios, como ministro, yo tengo que, miren, si yo voy a llamarme seguidor de Cristo, voy a tener que, así como estamos ujú, presentando, ser imitador de Dios. ¿Qué significa eso? En Primera de Pedro, capítulo 1, una referencia cruzada aquí en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en ujú, toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed porque yo soy santos, santo. porque yo soy santo. Entonces, para ser seguidor de Dios, Ujú, esforzándonos por la santidad, como ya se dijo, esto es un compromiso diario. Yo no tengo problemas en mi vida con la ujú, bebida, con la lujuria o diferentes cosas que nos gusta enfatizar como iglesia. Pero esa ira que ujú, surgió, esa amargura, esa malicia, la ujú, envidia, eso también mm. es importante. Muchas veces En cuando vivimos ocasiones nuestra se vida ignoran. cristiana, Mm, esas cosas Así es. ujú, tenemos que poner todo eso bajo ujú. la Sí, sangre de Jesús y tenemos que entender como seguidores de Dios que Dios nos está llamando a santidad en nuestra manera de vivir. Ahora, yo no dije palabras malas en esa ocasión, pero Sí. las pensé y yo pensé Así algo que malo también, así que cuando analizamos el capítulo anterior, Pablo presenta eso y lo explica y lo hemos sí, explicado en el amén. pasado. Y ustedes pueden ver esos episodios en el capítulo 4 de Efesios y ven que hemos tratado con Sí, esas situaciones. Cuando se analiza quién es usted, usted tiene que entender que como cristiano está en un compromiso serio. Quiere decir que usted es una persona devota a Dios, está unido a Dios. Hay una sí, unidad. Como dijo un escritor, dijo que la persona debe entregarse y dar su vida a Dios. Cuando eso sucede, usted es seguidor de Dios. Ahora, como seguidor de Dios, usted tiene que ahora ser un imitador de Dios. Este es el progreso sí, que quiero que analicemos rápidamente. Primeramente, viene una relación con Dios. De esa relación, ahora usted es un seguidor de Dios. Como resultado de seguir a Dios, ahora usted es instruido a imitar a Dios. Y ahora quiero explicar esto en un momento, el ser imitadores de Cristo. Quiero que nos enfoquemos por un poco más de tiempo en lo que significa el seguir a Dios. Sabes, una cosa que Dever ha presentado, él dijo que el escritor no dice que debemos adorar a Dios o admirar a Dios, No, 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 no. Él o que dice que pensemos en sigamos. Dios, porque mucha gente piensa en Dios, Me admiran a alegro que lo Dios. mencionó porque trataba de Sí, expresar cómo muchos cristianos hoy día no están siguiendo a Dios. tal vez piensan en Dios, No, no admiran a tienen Dios, esa pero devoción no a tienen una Dios, no devoción están con unidos a Dios. Dios. Sí, Ellos son cristianos de palabra solamente, sí, por título. Saben lo que dicen en el mundo político, que hay diferentes facciones en los grupos sí, políticos y hay muchos en la comunidad cristiana que son cristianos de nombre solamente, que no son seguidores de Dios, no son cristianos amén. que practican a diario. ¿Cuántas Sí, veces hemos estado alrededor de personas que usted empieza a hablar con ellos y está conversando? Ellos dirán rápidamente que pertenecen a una organización religiosa, ya sean los católicos romanos, bautistas, pentecostales o lo que sea.
Y cuando se habla, como usted dijo un momento atrás, personas que Sí. usted ha conocido y que dicen de su iglesia, Sí, el cristiano dicen temporal. que su iglesia Sí, es su esa era esa iglesia que gente. visitan y no Estoy los ve. seguro que es igual en Luisiana, pero en el estado de Texas, si hablan con cualquier persona dice, ¿a qué iglesia van? Soy miembro de la Iglesia de Cristo, soy miembro Sí, de la o primera una iglesia bautista, bautista, soy miembro de... Ahora, ¿cuándo fue la última vez que fue a la iglesia? cierto. Bueno, obviamente, hagamos esto claro, la membresía a la iglesia no significa que uno es devoto a Ujú. Dios, pero toda persona devota a Dios va a ir a la Visitará la iglesia iglesia. con regularidad. Y ahora quiero desviarme un poco de la enseñanza por un segundo y quiero hablar de este tema, porque entiendo que hay pastores allá que sintonizan que usted ha tenido problemas con toda la idea de nuestros miembros de la iglesia de medios. Lo veo, lo escucho y ustedes han sido muy vocales acerca del hecho que no están de acuerdo con esto. Y bueno, es su derecho. Tienen el derecho de decir eso. Pero cuando usted empieza a ver por qué, y lo diré de esa manera, dicen que le decimos a las personas públicamente que se queden en sus hogares y que no visiten la iglesia y que SBN sea su iglesia. Nunca hemos dicho esto. Nunca hemos dicho eso a las personas que no visiten la iglesia y que se queden en su hogar y que SBN sea su iglesia. Nunca hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es que si no hay una iglesia en su área que predique el mensaje de la cruz o o una iglesia que no representa los valores bíblicos que usted quiere seguir, mientras usted busca que SBN llene ese vacío. Y hay muchas personas, sobre 50,000 personas que son miembros de la iglesia de medios, quienes han dicho, yo estoy unido a este ministerio, son mi iglesia, ustedes son mi iglesia. Quizás hubo problemas con su última iglesia y no pudieron resolver, pero no lo sé. Pero como pastor, que usted está sintonizando ahora mismo y usted nos critica por hacer esto fácil para que las personas se hagan miembros de la iglesia, en vez de señalar el dedo a nosotros, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué están abandonando su iglesia? Un momento, Sí, Steve, si ellos sí, abandonan no hay su problema. iglesia porque no están de acuerdo con lo que usted predica, usted tiene que reexaminar lo que usted predica. Si abandonan su iglesia y se Sí. unen a nosotros porque sienten el mover y la presencia del Espíritu Santo, usted tiene que reexaminar si el Espíritu Santo tiene libre albedrío en su iglesia para moverse y operar. Así que antes de que usted señale con su dedo, yo le diría primeramente a las personas, usted tiene que conectarse a una iglesia local. Sería mejor que se conecte a una iglesia local, pero si la iglesia local no está predicando el evangelio de Jesucristo, ¿por qué sentarse bajo una persona que le va a herir o que le va a separar de la verdad? No quiere arriesgar esto. Así que mi ánimo, y les animo a los pastores, si está en ese grupo y usted dice, culpo a SBN por las personas que han abandonado mi iglesia, usted tiene que reexaminar cómo está haciendo las cosas en su iglesia, porque si están escasos, hay una razón por la cual las personas se van. Así que quería mencionar eso por un segundo. Adelante, Steve. Gabe, solo quería decir, y voy a ser un poco transparente aquí. Yo no soy, mire, he visto demasiados ministerios en los años recientes, antes del COVID, que terminan edificando una marca más que nada y le dicen a la gente, siéntense, conviértanse en parte, Sí, ustedes sí, pueden ser sí, sí. alimentados aquí y se convierte en una atracción. Yo recuerdo hace años cuando ustedes comenzaron el ministerio de los medios, ah, yo tenía preguntas y dudas. Yo me quedé sentado y lo vi. Y ahora yo he llegado a un punto en mi vida en el que yo de hecho Sí. entiendo la razón y Ujú. cómo es que todo esto termina siendo. Y voy a ser el primero en decirle a todo el mundo que tal vez esté en esa ideología y que los esté retando por esto. No se trata de que la iglesia está tratando de Correcto. crecer su marca nada más.
porque la mentalidad y la filosofía de este ministerio es el Absolutamente. cuerpo de Cristo. Queremos que el cuerpo de Cristo aumente. Por eso es que los pastores asociados se Ujú, contactan y van a otras iglesias. Por eso es que yo ujú, viajo en el ministerio y quiero decirte algo. Bueno, tú me preguntaste anteriormente acerca de la recepción de los pastores. Lo único que yo puedo mencionar en este segmento es que me rompe el corazón viendo que hay iglesias que realmente, bueno, hay individuos que están comenzando a abrirse para recibir y que quieren conocer sobre el entendimiento de la obra ujú. redentora de Cristo, el mensaje de la cruz. Quiero decirte primeramente que no importa qué Correcto, cierto. término uses, lo que importa es la aplicación de lo que Así Dios es, hizo por correcto. uno. Eso es lo fundamental, no Cierto. las palabras que se usen. Ellos se quedan con esas palabras en vez de entender de lo que estamos hablando. Correcto. Y mira, hay tantas iglesias a las que yo viajo, tantas áreas a las que he viajado, que si regreso solo 10 o 15 años en el tiempo, por lo menos, digo yo, hay un poco de luz en esa iglesia, hablando espiritualmente, pero muchas de Ya no esas existe. iglesias ya se han Ya convertido eso en no baluartes existe. de tinieblas. Yo viajo, mira, y yo digo, ¿dónde Ujú, está la luz? Bueno, cuando uno está en esa posición y uno aún tiene que ser ujú. alimentado, como dijiste, aún si es algo temporal hasta que alguien encuentre una iglesia o si Dios envía a alguien. El otro día platicamos en el almuerzo cuántas iglesias han Ujú. salido de esta plataforma de los medios porque han recibido el mensaje de la Muchas, cruz y quieren muchas. llevárselo a la gente local. Así que hay un propósito, hay Y un quiero decir lo balance. siguiente, hay buenas iglesias en la nación y estoy pensando en Eric Harden, en Colorado Springs, Colorado. Grandiosa iglesia y predica y enseña el mensaje de la cruz y es producto de este instituto y se graduó del Instituto Bíblico en los 90. Y tenemos a Bob y Sharon Cornell y ellos predican y enseñan el mensaje de la cruz y Dan Downs, el pastor en Ohio, Gateway Ministries, ellos están en Ohio y hay muchas iglesias que, que han sido establecidas por o el pastor de una iglesia existente que se afilió con nuestro ministerio y trajo su iglesia bajo el sello nuestro. Así que ellos literalmente han cambiado todo su mundo completamente por el mensaje de la cruz. Pero como pastores, si tienen a individuos que están abandonando, no nos culpen a nosotros por eso. Realmente tienen que analizarse y Sí. ver por qué se están yendo. Ahora, en mi clase de administración de iglesias, busqué una lección y fue en Bible.com, se hizo una encuesta de un grupo de personas en cuanto a por qué son las 10 razones que la Oh, gente me no quiere ir a imagino la que fue algo iglesia. interesante. Fue muy interesante lo que se dedujo. Algunas de las cosas que se dijeron, una de las razones fue porque dicen que la gente de Sí, la iglesia es homofóbica y por absolutamente. supuesto tenemos que presentarnos de acuerdo a lo que la escritura dice, pero lo interesante es que unos Sí. decían que la iglesia es aburrida y eso es un Ujú, análisis justo, la iglesia es aburrida. ujú. Ahora, si ustedes vienen al centro familiar de adoración los domingos a la mañana y están aburridos, ese es problema Sí. suyo, porque el centro familiar de adoración no es Sí, correcto. aburrida, la música no es aburrida, la predicación no va a ser aburrida. Dicen que la iglesia es aburrida y esa fue una de las razones que la iglesia es exclusiva, que la gente de la iglesia es exclusiva y con mala actitud y Y que tienen eso, grupitos. eso es algo que puede suceder y Sí, puede ser un así es en obstáculo las porque hay iglesias. varias iglesias que son de esta manera, Sí. desafortunadamente. Y otra de las razones fue que la gente de la iglesia era rara y que vivía en otro planeta. Bueno, eso, Y eso no es algo negativo en algunos y casos. eso es exactamente la terminología, que la gente de la iglesia es rara y que vive en otro planeta. Si nosotros somos Mm, sal y luz, Steven está en la guardia costera y él tiene un trabajo que tiene que hacer todos los días ayudando a proteger a este país. Y él es predicador, entonces si él decide ser un tipo de persona que hace castillos en el aire, yo voy a predicar este fin de semana, así que mejor yo voy a irme en vez de hacer mi trabajo y leer la Biblia u orar, pero si él no cumple con sus obligaciones,
Los cristianos en el mundo deben ser los mejores trabajadores Absolutamente. donde quiera que estén, así que ellos deben ser personas en las que podemos depender. A veces Honrados. la gente de la iglesia tiene la idea de que, bueno, yo soy hijo de Puedo Dios hacer lo que y yo quiera. voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo Y quiera ese no es el y no caso. estar en el trabajo o lo que sea. No, debemos ser las mejores personas y, bueno, hay, ya sea en la fuerza militar o si es en una escuela o donde sea, no debe haber una idea de que los cristianos están en su propio mundo o en otro planeta, que no se puede relacionar uno con ellos. Debemos estar en medio Ujú. de todo, siendo la luz Cierto. y la sal, siendo el mejor ejemplo. Antes de venir para acá, mientras pastoreaba, yo Y ahora trabajaba en la antes, construcción quiero y que yo, continúe con su pensamiento y tomaremos la pausa y quiero que continúe con bueno, su historia luego de la pausa. Hablamos de el ser imitadores y ser seguidores de Dios. Así que quiere decir que no solo dentro de nuestro pequeño círculo, sí, eso se incluye, pero estamos hablando en el ambiente general de la vida y tenemos que ser imitadores, seguidores de Dios. Así que quiero que continúe con su historia acerca de su empleo y usted lo mencionó en el pasado, pero hay muchos aspectos importantes que muchos tienen que entender acerca de nuestra sí, responsabilidad en la vida como cristianos. absolutamente. Regresaremos. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso con el último segmento y Dr. Watts no quise interrumpirle No hay durante el problema. último Mira, segmento. estábamos repasando la declaración que el hermano Steven mencionó, que algunos tienen objeciones por el concepto de la iglesia de los medios. En la iglesia local la gente ha utilizado muchas excusas de por qué la gente no hace esto, no hace aquello, y es fácil para un pastor culpar al ministerio Jimmy Swaggart como la razón del por qué la gente no viene a la iglesia, sino que solo ven SBN. Bueno, Ujú. mencioné en mi clase, en una presentación, las 10 objeciones que la Sí. gente tiene de la iglesia local y una de ellas era que los cristianos eran raros y estaban en otro planeta, en su propio mundo. Miren, cuando yo era pastor, también era gerente de construcción y proyectos de techos. Teníamos proyectos grandes de techos comerciales y residenciales. Ahora, si yo voy a poner un techo de $50,000 en la casa de una persona, lo cual pude llegar a hacer un par de veces, varias veces, tengo que poder hacer el trabajo. Yo no puedo decirle al cliente, mira, yo soy un pastor, así que yo voy a irme por allá y voy a orar o voy a hacer otras cosas. No, yo tengo que hacer el trabajo que fui Ujú. contratado para hacer y con mucha frecuencia los cristianos sí son raros. Así que para una persona regular allá en el mundo que Sí. llega a una iglesia y hay un montón de gente que hace castillos en el aire o que está en otro planeta, pero nosotros predicamos, tenemos que predicar y vivir junto con la Tenemos que gente. vivir lo que Hay que predicamos. vivir lo que predicamos y ser realistas y, bueno, hacer un trabajo de calidad en lo que hacemos. No podemos utilizar la excusa de que yo soy cristiano, así que soy exento de hacer esto o aquello. No, debemos ser los mejores trabajadores donde quiera que estemos. Predicar para el pastor local, la predicación tiene que ser aplicable y se tiene que relacionar con lo que la gente está viviendo, donde ellos Ujú. están. Así que cuando estas objeciones de la gente que dice que la iglesia es aburrida, es porque ustedes están Sí. predicando cosas que la gente no entiende o hacen las cosas aplicables para que no solo Bueno, sean oidores de la palabra, sino hacedores de la hay palabra. muchas razones y no vamos a explicarlas todas y el por qué. Muchos consideran que es un poco aburrido, pero la razón primordial es Correcto, que iba a no llegar hay a ese punto. operación ni el Cuando mover uno del Espíritu predica, Santo. a veces la gente quiere imitar tu predicación y comienzan Así a es. gritar, pero no se trata de gritar como Gabriel, sino de la unción del Espíritu Y no alzo la Santo. voz todo el No, no, tiempo. no grita todo el tiempo, pero sí lo hace mucho. Oh, Entonces, bueno, bien. ¿verdad? Pero mira, no se trata de eso. La gente dice, yo no quiero que la gente me grite. No estamos gritando, es la unción del Ujú. Espíritu Santo. Así Si es. no pueden sentir la unción del Espíritu en la predicación. Y mira, todos tenemos diferentes estilos. Yo no predico como tú. Si yo trato de Ujú. imitarte a ti, yo me vería ridículo. Si Ujú. tratamos de imitar al hermano Swagger, nos vamos a ver mal. Mira, Ujú. tenemos que predicar de acuerdo a cómo Dios nos ha dado los dones.
pero nuestra Cierto. predicación jamás debe ser descrita como aburrida. Si estamos predicando la palabra y predicamos bajo la unción del Espíritu Santo y bajo la unción de Dios, Ujú, mira, como sea que compartamos y como sea que nuestra presentación sea, debe ser ungida. Si es ungida por Dios, mira, bueno, mira, hace varios meses tú llegaste un domingo por la mañana y bueno, te voy a echar de cabeza. No estabas en el mejor de tus días, estabas ujú, cansado y dijiste que habían sucedido ciertas cosas, pero te diste cuenta de que tenías que predicar, así que ujú, predicaste lo que Dios había estado tratando contigo ya, y fue uno de los mejores sermones que hemos escuchado. ujú, Y lo que quiero decir con esto es que en tu debilidad Dios se manifestó. ujú, Y la unción del Espíritu Santo fue mm, fuerte y así es como debe ser. ujú, Hubieron muchas veces cuando yo pastoreaba y decía, Señor, yo no puedo, estoy mm, cansado o estoy enfermo ujú. físicamente y el Espíritu Santo tomó el control y Cierto. eso es lo que, mira, a mí me encanta predicar. Yo he tenido el privilegio de predicar en los últimos años varias veces los domingos por la noche Ujú, predicando en nuestra iglesia desde el púlpito. Es un gran privilegio porque el Señor, la unción está ujú. allí y el Señor toma el control de todo y ha sido algo maravilloso. Gracias, Dios. Y así es como debe ser en toda iglesia, Así no es. solo debe ser así aquí. Cuando se analiza la excusa y creo que lo que esos individuos dieron fueron excusas. En Sí, realidad, así, eso correcto. es lo que fue. Cuando se trata de que si una iglesia está basada en la Biblia, si están llenos del Espíritu Santo, si predican el Evangelio, les prometo que no se aburrirán. Quizás no habrán buenos Amén. músicos. Y créanme, he estado en iglesias donde los músicos Sí, eran pocos. E hicieron lo mejor que pudieron hacer. ¿Los critiqué? Absolutamente no. Absolutamente no. Porque hacen lo mejor que pueden hacer, pero se siente la presencia de Dios amén. presente. Y eso es lo más importante. Así es. Es, y de eso es lo que estamos hablando, que la iglesia nunca debe No. ser algo aburrido. Y no sé cómo llegamos al punto, pero adelante. Bueno, quería decir que en solo unas cuantas semanas ya hemos hablado de mi amigo Tyler Sí, Journey. sí, sí. Él va a estar en unas semanas aquí y bueno, apenas De hecho, recientemente, conocí a Tyler en el año en el año 2014 o en el 2013 me 15, parece. uno de esos años en Carolina del Norte. Sí. Y él, él es mucho más joven que yo. Y en aquel entonces creo que era un De hecho, adolescente. creo que fue en el año 2011. Sí, creo que 2011. fue en el año 2011, si es que recuerdo. Sí, todavía era un Sí, adolescente. Y él cantó y bueno, lo que salió de su boca fue una voz profunda y bueno, es más pequeño que yo, por lo menos en aquel entonces. Y dije, eso no computa, pero es una lo buena es. persona. Lo que iba a decir es que él, yo estuve con él en un servicio de avivamiento hace un par de meses y él contó la historia de una pareja que cuando él viajaba en el campo evangelístico, llegaba en muchos de los avivamientos donde él estaba. Mm, Y él llegó a conocer a la esposa. Su esposa era salva, pero no sabía mucho del esposo. Hasta que un día el esposo se acercó y le dijo, mira, yo no he nacido de nuevo. Realmente no quiero ser salvo, no tengo deseo de ser salvo, pero sí disfruto venir a los avivamientos porque tú eres muy entretenido cuando predicas. Pero en realidad, bueno, no es algo aburrido Correcto, y no nos consideramos como animadores o artistas. Y creo que algunos lo correcto. consideran de esa manera y entiendo lo que usted dice. Él solo decía que no sé lo que estoy sintiendo, no sé lo que hago aquí, solo sé que me Así agrada lo que que sigo veo, regresando para verte ¿sí? porque es más, él dijo, es mucho más barato que salir a Y, las y películas. estaba recibiendo el mensaje en el proceso. Sí, pero mira, lo que sí quiero decir es esto, y voy a tratar de mantener esto corto porque habíamos comenzado una plática hace unos días Ujú. y hablamos acerca del mensaje de la cruz y que se pierde con la muerte de Cristo. Sí, sí, sí. Y hay personas que piensan, bueno, Cristo lo hizo todo, así que yo ya no tengo nada que hacer. Mm, Y yo solo quiero animar a las personas que escuchan el mensaje de la cruz para que entiendan que la obra de redención de Cristo es lo que imputa justicia y nos liberta. ujú,
pero no niega la realidad de la vida o la responsabilidad que tenemos de vivir y seguir Sí, adelante. Lo que el mensaje de la cruz hace es proveer el medio por el que nosotros podemos seguir adelante en la justicia de Dios y ser absolutamente. libres y saber que la bendición de Dios se ha Y añadido. sabe, toda esa idea es algo prevalente. Bueno, no tan prevalente, pero está presente. La idea de que, como mencionó a Cristo, y que no tengo que hacer nada, en realidad es una manera irresponsable de pensar. Es holgazanería. Tiene algo que hacer. Mantenga su fe siempre anclada en Cristo y lo que él hizo, porque Pablo nos dice que eso es una batalla constante, el hacer esto. Él nos dice que todos los días debemos depender en el Calvario, y es una batalla, porque Satanás siempre trata de remover nuestra fe a otra cosa. Así que nos está diciendo todos los días, tienen un papel que jugar en eso. No solo tienen que poner su fe anclada en lo que Cristo ha hecho, pero tienen que aplicarla a diario, vivir. Tienen que practicar esto. Es todo el proceso de lo que atravesamos aquí, el capítulo 4 y aún en el capítulo 5. Es el vivir esto, el practicar esto, el ser considerado en lo que tiene que ver el ser cristianos. El ser cristiano no es algo que usted hace los domingos. El ser cristiano no es algo que hace durante los servicios del miércoles, pero es algo que hace cuando nadie más le ve. Es algo que usted hace desde el momento que despierta hasta que se va a dormir. Es como usted conduce su vida. Mi pregunta a ustedes mientras llegamos a la conclusión del programa de hoy: ¿realmente están siguiendo? ¿Están siguiendo a Dios? ¿Son devotos a Dios? ¿Hay una unión fuerte a Dios? Si usted se considera y se analiza y dice, realmente no creo que existe, entonces hay un problema y tiene que resolverlo. No puede ser imitador de Dios, al menos esté siguiendo a Dios. Todas esas cosas están unidas. No puede seguir a Dios hasta que se haya comprometido a Jesucristo. Así que mientras hablamos de esto, estaremos analizando la siguiente semana. Y esto será algo muy interesante. Analizaremos lo que significa ser seguidor de Cristo y lo que es ser imitador de Cristo, porque el punto principal es este y lo he explicado y hablaremos más la siguiente semana. Para ser imitador de Cristo significa que usted anda en amor y respeto, no solo a los del exterior, pero también a los del interior. En otras palabras, si quiere ser seguidor de Cristo, tratará a su prójimo y a los cristianos mucho mejor que como los trata ahora. No habrá ataques verbales. Si quiere ser seguidor de Dios y seguidor de Cristo, no hablará negativamente de otros cristianos. No irá a Facebook y condenará a todos los cristianos al infierno, porque quizás digan algo que usted no está de acuerdo con ello, pero no es algo incorrecto. Analizaremos esto la siguiente semana porque creo que estamos hablando acerca de un tema y continuaremos con un tema que es muy necesario en el cuerpo de Cristo y es cómo tratarnos el uno al otro. No nos matemos, pero amémonos el uno al otro y tratemos a otros con respeto. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar aquí. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.